Muy bien, biocultores, buenas noches. Espero que ya estén por ahí viéndonos alguien. Bienvenidos a este jueves biocultor, donde vamos a atender esta cuestión que pareciera que sí se atiende, pero que en realidad no se está atendiendo, que es la comunidad pediátrica en el ámbito, o sea, en el ámbito de la pandemia y o ante esta situación de la pandemia dentro del discurso bioético. O sea, pareciera que sí se está atendiendo, pero la realidad es que no se está atendiendo y entonces es una población que estrictamente hablando, al menos desde el punto de vista bioético, está como muy en el aire y como muy desprotegida. Entonces, para no estar diciendo yo cosas que no debo, me traje al verdadero especialista, que es el doctor Froilán Hernández Lara, y el que me cubre dos flancos, porque por un lado es médico, especialista en pediatría, y por el otro lado es bioeticista con un posgrado en bioética por Flaxo, Argentina. Entonces, con esto ya yo, pues ya les quedé bien, ¿eh? O sea, yo ya les cumplí. Pero vamos a platicar. Obvio, es difícil atender un tema tan complejo en toda su extensión y en toda su profundidad, pero sí al menos tocar algunas aristas desde el punto de vista bioético de esta población tan particular que es la población pediátrica. Freud, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctora, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Y bueno, como bien dice doctora, pues queremos resaltar la importancia. Adelante, Freud, por favor. Sí, queremos resaltar la importancia que tiene la pandemia en el ámbito pediátrico, porque todos los días escuchamos con alarma las cifras que continuamente se están actualizando sobre el número de contagios y el número de muertes, de tal manera que las últimas cifras nos están reportando que actualmente hay 13.258.016 casos ya confirmados de infección por este virus, y de ellos se han reportado 576.752 fallecimientos. Esta cifra total no especifica cuántos son población pediátrica y cuántos son población adulta. Sin embargo, se calcula que aproximadamente el porcentaje de afección que tiene este virus en este total abarca un 2%. De ese 2%, se dice que 5.9 pacientes pueden terminar complicados y hospitalizados y requerir una atención de especialidad. Afortunadamente sigue siendo una patología que no causa gran porcentaje de mortalidad en los niños, documentándose un 0.2% de fallecimientos por esta causa. Por supuesto, en el estado de Puebla, pues ya también tenemos cifras actualizadas y pensamos que esto no nos iba a pasar, pues ya está sucediendo y hasta la fecha se tienen reportados 5 casos en población pediátrica. De esos 5 casos, sí me gustaría resaltar algunas de las poblaciones que más se han visto afectadas en relación a niños. Tenemos 2 casos de menores de 1 año, en las localidades de Toxtepec y de Soltepec, y representando un caso en San Andrés Cholula, un paciente de 15 años, otro de 11 años originario de la ciudad de Puebla, y otro de 3 años en Huehuetlán el Chico. Esto me gusta resaltarlo porque pues así nos vamos dando cuenta que está sucediendo en todas las localidades. Aquí no está discriminando si es campo, si es ciudad, o sea, está afectando parejo a todo el estado y nos está afectando ya a los niños. Se dice que además, en otro dato interesante, por fortuna por un lado, pero por desgracia por el otro, es que el 16% de los niños que adquieren este virus pueden cursar asintomáticos. Digo afortunadamente porque, bueno, pues ellos no sufrirán. El problema es que como están asintomáticos y no se toman las medidas que hasta el día de hoy se nos han recalcado debemos tomar, bueno, pues estos chiquitos se convierten en una fuente de contagio para todos los demás, sobre todo aquellas personas que tienen factores de riesgo que pueden hacer que este virus
cause complicaciones o incluso desenlaces funestos. Entonces, es bien importante que resaltemos qué es lo que está sucediendo en población pediátrica. A pesar de este porcentaje de asintomáticos, se dice que hay pacientes que pueden cursar en un 18% con sintomatología leve y hasta un 82% sintomatología moderada. ¿A qué llamamos sintomatología moderada? Aquella en donde pues ya los pacientes empiezan a tener complicaciones a nivel respiratorio, como puede ser una neumonía, manifestarse con sibilancias, es decir, silbidos, para los que no son médicos, silbidos muy parecidos en bronquios a lo que sucede en una crisis de asma, hipoxemia, que esto es un descenso de la oxigenación medida por los oxímetros de pulso, o dificultad respiratoria, o incluso pacientes que a lo mejor no tienen síntomas, pero que durante un abordaje diagnóstico, sobre todo de imagen, se ve que en la tomografía o en otro auxiliar ya se empiezan a ver afecciones. Esos pacientes ya se consideran moderados y sí ya necesitan una hospitalización. Los síntomas hoy por hoy, los más frecuentes en aquellos que empiezan a presentar sintomatología leve o moderada, sigue siendo fiebre mayor de 38 grados, tos, que se documenta hasta en un 60%, y en algunos otros casos se puede ver acompañado por vómitos y diarrea, aunque en una menor proporción. Entonces, es importante sí también identificar esto oportunamente para que los niños, pues, reciban una atención adecuada. Desde luego que si se tiene una sospecha, pues hay que tomar las medidas que nos están recomendando, que es el aislamiento en casa, pero un verdadero aislamiento, ¿verdad? Porque luego se piensa que es nada más dejar al niño, pues allí que ande en la casa, pero resulta que allá en la casa va la abuelita, va el abuelito, o de repente, hay gente que no cree en esta situación y empiezan las visitas y entonces se empieza a propagar el virus. Entonces, ¿de qué sirvió tener al menor resguardado en la casa si no se están tomando las medidas necesarias? Y de verdad que es importante enfatizarlo, porque parece mentira, pero hasta el día de hoy, efectivamente, mucha gente no toma las debidas precauciones para evitar la transmisión y el contagio y, pues, por supuesto, todos los desenlaces que ya conocemos de esta enfermedad. Sí, Freud, gracias por esta introducción. Yo creo que lo primero que hay que enfatizar es un hecho concreto. Los niños sí se pueden contagiar de coronavirus. O sea, yo creo que ahí empieza la primera premisa bioética que podemos establecer de que los niños sí se contagian y se mueren. O sea, también se contagian y se pueden morir por coronavirus, porque tú recordarás, y todos tenemos en la memoria, que al inicio de la pandemia se decía que los niños no se habían visto contagios en los niños, pero es que también, ¿cómo se llama? El primer impacto de la primera ola pandémica, pues fue más hacia los adultos y no tanto a los niños, pero a estas alturas de la pandemia, yo creo que ya un criterio claro, epidemiológico, médico, bioético, los niños se contagian, son una población de riesgo, y son una población de riesgo, de mayor riesgo, porque también viéndolo desde el punto de vista bioético, tienen como 3 factores que les agudiza su natural vulnerabilidad. Entonces, por un lado, pues el hecho de ser niños, o sea, de pronto incluso tener un sistema inmune todavía inmaduro, todavía no bien conformado, digo, eso los médicos, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo. Entonces, la primera vulnerabilidad que ellos tienen es su estado de infantes, su estado de niños. La segunda vulnerabilidad es el entorno, o sea, este hecho que tú mencionas, que desgraciadamente el entendimiento no es universal, la capacidad de raciocinio tampoco es universal. Entonces, un gran porcentaje de la población, independientemente de qué color le pongan al semáforo, es más, le pueden poner negro, morado, lo que sea, ellos funcionan como si estuvieran en color verde, o sea, semáforo verde. Resultado, en estos momentos, un beso
un solo beso, entendiendo también cómo es el niño. El niño es un niño de necesidad afectiva corporal frecuente, pero en estos momentos un solo beso puede resultar mortal. Mortal para el niño, o en su defecto, que el niño sea un portador asintomático y mortal o riesgoso para cualquier adulto que esté en contacto con él. Esa es la segunda vulnerabilidad, o sea que su entorno hace que aunque no salga de casa, esté expuesto a riesgo de contagio por la dinámica familiar interna. O sea, que le lleven el virus ahí a su casa, pues, de alguna forma. Y la tercera vulnerabilidad que yo agregaría es que los responsables legales de estos niños pertenezcan a este sector poblacional que tú mencionaste hace un rato muy acertadamente, que no siguen las medidas. O sea, que les importa un rábano y andan con el niño por la calle sin cubrebocas, lo llevan al centro comercial, le compran el dulce, van comiendo en la calle sin ninguna protección. Entonces, ahí es donde el propio responsable legal es un factor de agudización de la vulnerabilidad del menor. Y esto únicamente hablando de el entorno de pandemia. A eso agregar otros factores sociales que estaban previos a la pandemia, la violencia intrafamiliar, la delincuencia, secuestros, asesinatos, en fin, ya todo, ya, ¿para qué lo repetimos? O sea, todo lo que todos nosotros conocemos de un entorno social violento, de degradación moral, que estaba previo a la pandemia y que, obvio, con la pandemia, pues lejos de aminorar, se agudizó todavía más. Entonces, estos factores sociológicos, agregarlos a estos factores de vulnerabilidad que acabo de mencionar, estos tres, que se enfatizan o se propician por la condición de pandemia. Y entonces, los niños están abajo de una verdadera lápida de capas y capas y capas de factores, de elementos que agudizan su vulnerabilidad, pues a más no poder. Y en este punto de estos elementos bioéticos, Freud, tú que tienes más experiencia clínica, o sea, es más, yo no tengo ninguna experiencia clínica en ese sentido. Entonces, pero otro elemento que casi siempre se deja de paso, se ignora incluso a veces muy abiertamente, que es el no conceptualizar al niño como un agente moral. Así es. Como una persona capaz de emitir opinión u orientación o incluso recomendación. Entonces, en ese sentido, tú en esta doble capacidad que tienes en cuanto a bioética y pediatría, ¿qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, doctora, ha constituido un serio problema porque no se estaría atendiendo al principio de autonomía estrictamente, justamente porque existe una laguna ahí muy importante con los niños, sobre todo porque estos aspectos también están fuertemente ligados con la legislación, de tal manera que por eso a veces se menosprecia la opinión de un menor ante la toma de decisión. De ahí que, bueno, de algunos años para acá estuvo en controversia, actualmente ya se está aceptando más el hecho del asentimiento informado, ¿no? Que justamente, pues como parte de un ejercicio tanto en la clínica como en la investigación, es justo tomar la opinión, tomar en cuenta los deseos o gustos del menor, pues para también la toma de decisiones en conjunto, ¿no? Además de, por supuesto, la opinión que tienen sus padres o sus tutores. Entonces, este problema efectivamente viene de antes de la pandemia, pero de repente entonces con la pandemia quizá también pues todavía podamos ver más afectado este sentido porque pues ante la urgencia, ante la angustia, ante la gravedad, pues se pueden tomar decisiones sin conocer o siquiera voltear a ver al menor y preguntarle qué es lo que desea, si está de acuerdo con las medidas que se van a tomar.
Por supuesto, habrá situaciones en donde la situación es tan precaria, tan grave, que pues no da tiempo de tomarle opinión. Pero cuando esto no es así, porque ya vimos que afortunadamente algunos casos pueden ser pues no tan desastrosos, pues sí es importante voltear y ver al niño. Esto sí, los pediatras sí que lo tenemos ya de formación y yo creo que también de vocación, bien metido en la mente, ¿no? Los pediatras nos caracterizamos porque justamente tenemos mucha empatía con los niños y si bien es importante que nosotros establezcamos un diálogo con los padres, también lo establecemos con los menores, porque a veces detectamos situaciones que ni los propios padres se habían imaginado y a veces en una mini entrevista que podemos tener con el menor, a lo mejor jugando o haciendo actividades recreativas con él al momento de explorarlo, obtenemos información y bueno, hemos logrado complementar diagnósticos o hemos podido implementar ciertas medidas para ayudar. Entonces, por ello también es importante que se le dé al menor la oportunidad de expresarse. A veces los papás también, en este afán de protegerse o de proteger al menor, o por miedo o negación incluso, pues porque sí, también tener a un menor con una infección de esta naturaleza, pues causa un duelo tremendo y una reacción natural es la negación. Y entonces llegan a un servicio médico y pues incluso los prestadores de servicios corremos el riesgo de no saber realmente a qué están llevando al menor y pues, posiblemente los papás en el fondo tienen la angustia y la sospecha de que tiene infección por coronavirus. Los papás saben perfectamente por qué, hay situaciones que los papás o los tutores manejan muy bien, pero a veces por miedo quizá no se lo dicen al prestador de servicios y entonces no hacen conciencia que pues están poniendo en riesgo tanto al médico, a la enfermera o quien esté en contacto con ellos, como a todos los que están alrededor. Entonces es importante hacer conciencia, ¿no? También. Y yo creo que también un aspecto más importante que aún tenemos que trabajarle, aunque algo ya empezamos, es la educación, doctora, y la educación a temprana edad. Si bien ya apostamos porque la bioética esté disponible o alcanzable para todos, yo creo que también para los niños. Entonces ahí tenemos una tarea importante, educar desde etapas tempranas a los menores. Ahí los pediatras tenemos que enseñarles cosas pues básicas ahorita en relación a la pandemia, como la técnica de lavado de manos, el que tienen que usar los cubrebocas en ciertas situaciones, el que se acostumbren a lavarse las manos continuamente, a no tocarse la cara, etcétera. Todas estas medidas que incluso el gobierno nos ha estado enfatizando, pues es importante y le aseguro que impactaríamos a futuro en la población. Le cuento una anécdota. Yo tengo pacientes, sabe que manejo pacientes crónicos, soy nefropediatra también, y lo que he detectado es que el niño adquiere una capacidad de autocuidado y se defiende además. En alguna ocasión me tocó en un pase de visita que el residente que estaba conmigo iba a revisar a mi paciente y pues por las prisas no se lavó las manos y entonces mi paciente, hey, doctor, no se ha lavado las manos, ¿cómo que me va a revisar? El doctor siempre se lava las manos antes de revisarme. Y entonces, pues, los mejores maestros ahí son los niños, ¿no? Entonces, no me cabe duda que si impactamos ahí, seguramente vamos a tener resultados positivos, no solamente para esta pandemia, sino para las futuras que puedan ocurrir, porque pues no sabemos qué es lo que va a pasar en años venideros. Así que la mejor herramienta que podemos ofrecer todos es justo eso, educar desde etapas muy tempranas. También quisiera terminar. Yo creo que ahorita dijiste, perdón. No, sí, adelante. Yo creo que ahorita dijiste algo capital, porque normalmente no vemos a los médicos como un artífice de cambio paradigmático, pero en esta población que estamos atendiendo el día de hoy, que son los niños, los pediatras de verdad, va a valer la pena que concienticen su papel de la tremenda responsabilidad social que en estos momentos tienen, o sea, no que tendrían, no en futuro, no en posibilidad, sino ya en realidad que tienen. ¿Por qué? Porque efectivamente
Para el niño, el pediatra es una autoridad y una autoridad que tiene muy cercana. Aquí, de verdad, un llamado a todas las asociaciones de pediatría que pues nos hagan la gentileza de escucharnos, porque el pediatra, al enfatizar y al educar en este sentido del autocuidado, no solo puede incidir en momento presente, porque además no sabemos cuánto va a durar esto. O sea, no tenemos la menor idea de cuándo vamos a salir de esta pandemia. Pero también es real lo que acabas de decir de que tampoco sabemos cuántas pandemias va a vivir un niño que ahorita tenga 6 años, 7 años, 8 años. Como puede que sea la única en su vida, que desgraciadamente es la menor de las posibilidades, como puede que se eche 4 o 5 pandemias peor o igual a esta a lo largo de su vida, y una de sus grandes posibilidades para sobrevivir a esas eventuales pandemias es justo desde ahorita tener hábitos de autocuidado. Y ahí los pediatras se convierten desde el punto de vista bioético en artífices de un cambio paradigmático. O sea, nada como un médico especialista en esta área para incidir en una población que ahorita está vulnerable, pero que va a estar vulnerable lo que le reste de vida en términos epidemiológicos. Y esta pandemia, uno de los elementos que tuvo impacto en la morbimortalidad, o mejor dicho, en la mortalidad, no morbimortalidad, sino en la mortalidad, fue que ni siquiera sabíamos lavarnos las manos. O sea, que no teníamos ni siquiera, y estoy hablando de los adultos, no teníamos ni siquiera el hábito elemental de lavarnos las manos, de tener un sentido, una disciplina, porque mucha gente no sigue estas recomendaciones de autocuidado porque no tenemos la disciplina, o sea, no se tiene esa disciplina, esa cultura idiosincrática a nivel país, a nivel sociedad, y una disciplina persistente en el autocuidado. Si ahorita a la población infantil se le inculca eso, eventualmente vamos a tener una oportunidad que los que ahorita son niños no solo sobrevivan a la pandemia actual, porque el gran terror que seguramente tienen todos los papás o todos los que somos tutores de un menor, el terror que tenemos encima es cuando regresen a la escuela. O sea, todavía, por eso digo, todavía los pendientes están en gerundio, en esta misma pandemia. Entonces, que estos niños regresen a la escuela sin los hábitos del autocuidado, sin tener estas nociones básicas del lavado de manos, del no tocarse la cara, del cubrebocas, etcétera, todavía no hemos visto lo peor en materia de impacto en contagio, complicaciones, mortalidad en la población pediátrica. Entonces, aquí de verdad, poquísimas veces se ve a un grupo como un verdadero artífice de cambio paradigmático, y me parece que en esta plática, o sea, en este contexto que estamos hablando, los pediatras pueden ser. O sea, los pediatras pueden serlo en este sentido educativo que tú ya les ilustraste, y ya nada más falta que asuman ese compromiso, o sea, que realmente entiendan de lo que se trata, y de lo que se trata es de incidir en una población que ahorita está vulnerable, pero que ahorita también es el momento de inculcarle estas nociones básicas, esta disciplina básica del autocuidado, que no solo les puede ayudar para sobrevivir a esta pandemia, sino para contender de mejor forma con las que vengan, pues, en su vida futura, niños, adolescentes, adultos, en fin. Entonces, creo que aquí entra un punto crucial, el sentido ético, no en términos actuales, fíjate, sino el sentido ético en los términos en que los planteaba Hans Jonas con el principio de responsabilidad, de cómo la ética tiene que imaginar cómo va a ser el futuro, para podernos preparar en presente para enfrentar ese futuro de mejor forma. Y en materia de la población infantil,
un elemento que ahorita a nuestro alcance, que lo podemos ejecutar ya, o sea, ya hoy mismo, mañana, es incidir en esa población infantil en materia de la disciplina del autocuidado. Entonces, creo que ahí el principio de responsabilidad, tal y como lo planteó Hans Jonas, en este sentido de no solo imaginar cómo va a ser el futuro para ver qué elementos éticos podemos desarrollar ahorita, sino también esta filia de compromiso social, de una cierta emocionalidad involucrada, de yo ser responsable o ser un agente activo para que el otro reciba esta responsabilidad de mi parte. Entonces, ¿y quién mejor que los pediatras? Que por pura vocación, por pura especialidad, son los más empáticos con los niños en este sentido. Ahora, Freud, otro punto que me gustaría que nos apoyes es esta cuestión de que aquí estamos hablando de la población que podría tener pues, padres responsables, ¿no? O sea, pediatras responsables, o sea, un entorno de responsabilidad a su alrededor. Pero desgraciadamente, esto de la pandemia también trajo como consecuencia que muchos niños, o mejor dicho, muchos padres perdieran su empleo, perdieran su trabajo, no hay dinero en casa y los niños se están convirtiendo en fuerza de ingreso laboral. O sea, los niños tienen que salir a trabajar para poder llevar algo de sustento a casa. Esto, desde el punto de vista pues de la bioética, estrictamente, ¿qué opinión nos podrías emitir? Sí, justamente, doctora, estaríamos hablando de este tipo de vulnerabilidad que se denomina social, en donde justamente son condiciones que hacen que cualquier persona por situaciones justamente que tienen que ver con pobreza, con inequidad, en muchos sentidos, el acceso a ciertos servicios de salud, en fin, pues hace que de por sí un niño que ya per se es una persona vulnerable, todavía reciba más capas de vulnerabilidad. Me gustó mucho el concepto que usted mencionaba hace rato. Justamente es un concepto que utiliza mucho la doctora Florencia Luna para ilustrarnos. Ella nos dice que para poder analizar a veces un caso como el que nos está competiendo ahorita, para analizar todas las condicionantes que causan vulnerabilidad, es imaginarnos una cebolla. Y cada capa que vamos nosotros desmenuzando, pues va favoreciendo pues que se vaya consumiendo la cebolla, pues, y logremos obtener un bien, un beneficio. Entonces, justo, tendríamos que analizar todos los casos que nos competen, irlo desmenuzando para ir integrando en cada caso que nosotros tengamos en contacto, qué tan vulnerable, y en la medida de lo posible ir atendiendo esos factores, si está a nuestro alcance, por supuesto, para ir quitando esas capas de vulnerabilidad. Entonces, bueno, tenemos ahí un problema también muy serio con lo que usted decía, ¿no? Difícilmente nosotros como agentes solitarios vamos a poder erradicar la pobreza, pero sí que podríamos nosotros asistir a estas comunidades e insistirles en autocuidado, en tomar medidas de salud, pues de alguna manera incidir para que ese factor no sea suficientemente fuerte como para todavía vulnerar más a los pequeños. También de repente desatendemos mucho como bien decía usted, a los menores que no tienen padres. O sea, tendríamos que voltear también a los orfanatos, tendríamos que también revisar qué está pasando con los niños inmigrantes, tendríamos que ver a los niños que están en situación de calle, ¿no? O sea, si le vamos sumando, todos esos menores siguen y siguen teniendo capas de vulnerabilidad que, bueno, difícilmente vamos a poder resolver, pero por lo menos la reflexión de todo esto, algo nos ayudará para buscar las maneras de ir ayudando a esta población que, pues, si lo vemos desde otra perspectiva, va a ser el futuro de nuestro país. Sí, mínimo no ser indiferentes, Freud. O sea, Así mínimo es. no ser indiferentes, porque de pronto podemos tener un menor de edad
que ya tiene una capa de vulnerabilidad por pobreza, por entorno, por violencia intrafamiliar, por abandono u orfandad de alguno de sus padres, y si viene por de la sierra, desnutrición, por cuestión de género, por geografía, o sea, podemos tener a una persona menor de edad con 7, 8, 9, 10 capas de vulnerabilidad encima. Digo, eso quiebra a cualquiera, o sea, eso realmente lacera a cualquier ser humano. Si a un adulto eso lo quiebra, a un niño, digo, lo deshace. Entonces, por lo menos tener la inquietud de no ser indiferentes, de que de pronto cuando Save the Child pide donaciones, pues aunque sea el diezmo, por amor de Dios, nos nazca darlo por entender que cuando se habla de pediatría, pues no es nada más este entorno de los niños que tienen padres responsables, que los llevan a consulta, que siguen estas indicaciones, que están ahorita en casa en resguardo con cuidados de privilegio, sino que cuando se dice pediatría, se habla de todos estos estratos sociales que van desde los más privilegiados hasta los más, pues ya que rayan ya en lo deshumanizado, en lo infrahumano, o sea, que rayan ya en condiciones realmente infrahumanas, de carencia del todo, donde muchas veces la muerte, como dicen, muchas veces la muerte es el mejor regalo que pueden tener. Entonces, entender que el mundo pediátrico abarca todo esto. Y aquí es que la bioética, pues tendría mucho que reflexionar en este sentido, justo en eso, una ética de responsabilidad para el futuro, o sea, no solo del presente, sino para el futuro, porque efectivamente estos niños, si desde ahorita como sociedad tomamos el compromiso de educarlos en estos términos, en términos ecológicos, en términos sociológicos, en términos éticos, en términos de responsabilidad, en términos de respeto. Entonces, son niños que tendrán una mejor oportunidad para contender en futuro con lo que se les venga. Y entender también, recordar aquí, que un niño desde los 6 años ya puede ser capaz de expresar su autonomía. Ahora lo que hace falta son adultos que estén dispuestos a escuchar esa expresión de autonomía. O sea, a que sean receptivos a esa autonomía incipiente, inmadura, como ustedes gusten y manden, pero que ya se está expresando. Y también se necesitan adultos éticamente responsables o socialmente responsables que quieran moldear esa autonomía, pues en términos de lo platicado hasta el cansancio, en términos de virtud, en términos de responsabilidad social, etcétera, etcétera, porque igual puede haber adultos que escuchan la expresión de esa autonomía, pero para encaminarlos hacia la delincuencia, hacia el chanchullo, hacia la tranza, y pues ahí es donde seguimos perdiendo en este ámbito. Entonces, pues Freud, buenas noches a todos, un saludo a todos los que nos estén, todos los biocultores que nos estén acompañando, muchísimas gracias por estar acá. Y entonces, pues vamos a ir sintetizando, Freud. Yo creo que recapitulando desde el punto de vista bioético y sobre todo en el ámbito de la pandemia, pues yo creo que enfatizar que los niños se contagian de coronavirus. Es lo primero que hay que rezar. Los niños se contagian, señores y señoras, los niños se mueren por coronavirus. Es crucial que se les inculque estos hábitos de autocuidado porque todavía no llegamos al punto que nos va a poner en jaque, que es que los niños regresen a las escuelas. O sea, todavía ni siquiera, es más, no, que ya la fecha cambia y seguramente el 15 de septiembre van a inventar otra fecha. Entonces,
necesitamos urgentemente que entre todos, o sea, entre la sociedad entera, medios de comunicación, pediatras, médicos en general, madres, padres, tíos, primos, todos le entremos al quite para educar ahí en casa a los niños, hasta que hagan ensayos generales para ver cómo te pones el cubrebocas, cómo vas a comer en la escuela o no vas a comer en la escuela, cómo te lavas las manos, en fin, todos estos hábitos que cuando digo que el día de mañana, y cuando digo el día de mañana estoy diciendo septiembre, si es que esa fecha regresan a la escuela, puede ser la diferencia entre no contagiarse o contagiarse con una carga viral que le permita una afección menor o contagiarse con una carga viral que le puede representar la vida misma. Entonces creo que ahí hay una urgencia en términos de no maleficencia, de beneficencia, de vulnerabilidad, o sea, que son estos principios bioéticos que, repito, de pronto el discurso muy edulcorante, pero a final de cuentas solo están encaminados o a cuestiones hospitalarias o al adulto. Y aquí ahorita estos principios de cuidado de vulnerabilidad, de beneficencia, de no maleficencia, o sea, un papá que no eduque a su hijo en materia de autocuidados está transgrediendo el principio de no maleficencia, o sea, está causando un daño. O sea, ese es el punto, que entender que en esta noción del ámbito pediátrico, los primeros responsables, los primeros negligentes en caso de transgredir el principio de no maleficencia son los papás. O sea, porque son los primeros que ya tienen que estar educando a los niños en estos términos para poder brindarle una mejor oportunidad a sus hijos en este futuro inmediato que es septiembre. O sea, septiembre es el reto. Desde el punto de vista bioético, septiembre es el reto de realmente ver si fuimos capaces de sacar a nuestros niños con un rango de seguridad que les permita atenuar esta vulnerabilidad y obtener la beneficencia que significaría reintegrarse a su ámbito escolar, reintegrarse a esta sociabilidad que seguro ya extrañan con todo, pero en términos de seguridad. Y eso es una responsabilidad absoluta de los adultos inmediatos a estos niños y que no tiene nada que ver ni con estrato social ni con nivel de preparación, sino más bien con el respeto. Ya ni siquiera estoy hablando de amor, o sea, ni siquiera estoy diciendo con el amor que le tengan a sus niños, sino con el respeto que le tengan a la vida de sus hijos. Entonces, yo creo que ahí, biocultores, tenemos un tremendo pendiente, y yo creo que ahí o sea, el principio de responsabilidad y el principio de beneficencia se tiene que cumplir como sociedad completa, o sea, que todos asumamos que es una responsabilidad de sociedad preparar a la comunidad pediátrica para, pues regresar a sus actividades propias de ellos en este rango de seguridad. Freud, ¿alguna otra reflexión que nos quieras compartir, por favor? Sí, pues eso, también saber escuchar a los menores. La opinión de ellos también es importante y debe ser tomada en cuenta. Muy bien, Freud. Y que les enseñen cuáles son los signos y los signos y los síntomas del coronavirus para que los niños avisen inmediatamente, porque hay signos muy sutiles, dolor de cabeza, que les arde ahí los ojos, que la piel, que ahí están con un poquito de diarrea. O sea, que los niños aprendan cuáles son estos signos y que también ya se les enseñe, o sea, ¿cómo hacer que un niño tenga sana distancia? Un niño no va a tener sana distancia, Freud. Entonces, ¿cómo hacerle ahí? O sea, va a ser imposible que un niño se mantenga a 1,5 metros de otro niño, es al revés. Y más si es la niña que le gusta. O sea, imagínate un niño
después de casi 3 meses, volver a ver a la niña de la mochila azul. O sea, exactamente a la de la mochila azul. Sí. Entonces, ¿cómo hacerle? O sea, ¿cómo educar a ese niño que está ansioso porque llegue septiembre para volver a ver a la niña de la mochila azul? Bueno, los que son de Shakira para acá seguramente no saben de qué estoy hablando, pero los que son de Madonna para atrás saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. En ese sentido, Freud, ¿cómo encontrar el camino? Pues a través de la educación, definitivamente, doctora. Ya lo hemos mencionado a lo largo de esta plática y me parece que ahorita es la mejor herramienta que tenemos disponible. Pero hacer conciencia, ¿no? Que bien lo decía usted, no solamente es tarea del profesor, de la profesora, no es solamente tarea del pediatra, sino es responsabilidad de todos los adultos. Todos debemos estar involucrados. Todos debemos también educarnos si es que no tenemos ese conocimiento vívido y transmitirlo y saber transmitírselo a los niños que, pues como ya hemos mencionado, van a ser el futuro de nuestro país. Bueno, desgraciadamente la respuesta es clara y digo desgraciadamente porque es la mejor respuesta, pero es la más larga. O sea, es la que más tiempo nos consume, la que más espacio nos consume, que es educación, sí, esa es la respuesta, no hay otra respuesta, pero desgraciadamente es un proceso largo que consume un tiempo que de pronto no tenemos, o sea, septiembre lo tenemos ya encima, y suponiendo que en septiembre los semáforos ya estén cambiando de color y se acerquen al verde, aunque sea el verde pistache, y los niños salgan. Entonces es un tiempo que no tenemos, pero definitivamente no hay otra respuesta. La única es educación, no hay más. Pero yo creo que tiene que ser una educación más ética, o sea, valga el punto, en el sentido de más ética, en el sentido de más responsable. O sea, de hablarle con un poco más de crudeza al niño, o sea, sin caer o sea, sin que el niño caiga en brote psicótico ante el coronavirus, pero no ser tan paternalistas. Aquí, ojo con el paternalismo autócrata, o sea, ese que quiere protegerte de todo y ponerte como en una cápsula de cristal para que nada te toque. Yo creo que eso en este momento puede ser incluso muy riesgoso y hasta mortal para un niño. O sea, apostarle ahorita al paternalismo autócrata, que los médicos todavía lo ejercen mucho, cuidado, porque puede ser la peor herramienta educativa para un niño. Yo creo que ahorita tiene que ser una educación más en esto que tú comentabas muy al principio, en esta noción de respeto y de recepción de la autonomía del niño. O sea, en estos términos de entender que el niño ya es un ser autónomo. Digo, si es mayor de 6 años, si es menor de 6 años, pues obvio no. Pero si es mayor de 6 años, entender que ya es un agente autónomo y que también en la medida en que se vaya educando en estas nociones de ecología, de responsabilidad, de sentido ético hacia él mismo, o sea, el primer sentido ético que uno puede tener es cuidarse a uno mismo, es la primera responsabilidad ética que uno puede tener, la autopreservación. Entonces, en la medida en que uno va educando al niño en ese sentido, lo va uno convirtiendo también en un agente de cambio. O sea, ese niño educado ahorita en esta pandemia, en este sentido, en estas líneas, va a ser un adolescente más responsable. En la siguiente pandemia que nos toque, él va a saber qué hacer desde el primer momento, va a tener más capacidad de reacción. Entonces, creo que tiene que ser una educación más atendiendo a la autonomía, más a la vulnerabilidad, nos vamos a ir por el paternalismo autócrata, o sea, por capsulitas de cristal. Y si nos vamos, la línea educativa va más sobre la autonomía, el respeto y
la observación de la autonomía del niño, entonces estamos yéndonos más sobre la línea de crear agentes de cambio, porque todo eso se va a quedar en futuro, va a incidir en futuro, pero también más agentes responsables de sí mismos, o sea, agentes con un sentido ético sobre sí mismos. Y es la mejor apuesta, o sea, es la mejor apuesta que le podemos hacer en presente y en futuro. Aquí el punto es que los adultos entiendan que no hay tiempo o que hay muy poquito tiempo. Entonces ahí, pues, a darle, no, Freud, o sea, creo que no hay de otra más que aplicarnos. Adelante, Freud. Sí, tal cual, doctora. Entonces, pues qué bueno que tenemos este tipo de conversaciones, que tenemos ahorita un auditorio del que pretendemos también, pues todo esto que hemos reflexionado hoy, lo lleven a su entorno, lo lleven a sus hogares y que pues ellos mismos empiecen esta tarea que es responsabilidad definitivamente de todos. Y si todos colaboramos, pues vamos a tener los resultados que hemos repensado mucho en esta conversación. Exacto, pues biocultores, la apuesta ética es ver a nuestros niños como agentes autónomos, como agentes de cambio, como seres de entendimiento. Creo que es la mejor apuesta que podemos hacer, y es como la guía que podemos, la línea de orientación que podemos seguir para ir generando esta barrera de seguridad hacia nuestra comunidad pediátrica y tener un alto sentido de conciencia social, de inteligencia emocional, de empatía, de altruismo hacia toda esa parte de la comunidad pediátrica que está en condiciones verdaderamente agobiantes. Y pues en la medida en que nosotros podamos dar algo, hacer algo, aportar algo. Pues biocultaron, se nos fue el tiempo, no, estuvo bueno y se nos fue el tiempo, pero ¿cómo se llama? Pero entender, o sea, cualquier cosa que digamos que es difícil, se torna fácil, aunque no rápida, pero sí fácil, en la medida en que nos involucremos con sentido de compromiso y con sentido también de responsabilidad de adultos. Aquí se trata de ser adultos para nuestros niños, los niños de todos. Freud, pues muchísimas gracias por tu gentil aportación, tu presencia que siempre es de todo un caballero. Te agradecemos muchísimo. Los biocultores seguramente están aquí encantados contigo. Nos despedimos, biocultores, ya nos extendimos, pero pues estos temas lo ameritan. Se nos quedan estos pendientes, pero pues yo sé que todos ustedes están puestísimos. Bien, Freud, nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, biocultores. Buenas noches. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Los espero el lunes en Bioethics News, ahí en el canal de YouTube, Cultivemos Bioética. No se lo pierdan. Viene una invitada, una invitada de Italia, antropóloga. No se lo pierdan. No se pierdan la transmisión de Bioethics News. Próximo lunes, 9 de la noche, por el canal de YouTube Cultivemos Bioética. Ahí los espero. Hasta la próxima, biocultores. Gracias y gracias por su eterna paciencia para los detalles técnicos. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.